Bienvenido a otro video del canal, mi nombre es Alejandro D'Angelo y si todavía no te suscribiste, puedes hacerlo en el icono que aparece en la región inferior derecha de tu pantalla. Y en el día de hoy vamos a hablar de forma breve de la vacuna rusa, que es la que trajo tanta polémica a la hora de decidir si colocarse o no la vacuna, ¿sí? En ese sentido tenemos que conocer un poco del por qué se han generado este tipo de polémicas y discusiones en torno a esta vacuna en particular, y vamos a comprobar que en realidad, comparándola con las demás, no tiene ninguna diferencia, solo que quizás los medios se hayan encargado un poco de embarrarla o ensuciarla un poco, pero realmente no hay ninguna diferencia con todas las demás. Y cuando digo que no hay ninguna diferencia, quiere decir que hasta el día de la fecha ninguna de las vacunas que aún ni siquiera están disponibles son seguras. Es por eso que todas son válidas en cuanto a realizarles una crítica. Pero en particular lo que sería la vacuna rusa principalmente, tenemos que conocer que este tipo de vacuna lleva, digamos, un prototipo especial. Es una vacuna que no se ha utilizado en seres humanos, no así en animales, y que particularmente lo que se realiza es una modificación de un determinado tipo de adenovirus, en este caso el de tipo 26 y el de tipo número 5, que lo que hace es volverlo un poco más susceptible y, en este contexto, prepararlo para que el cuerpo detecte la glicoproteína spike del virus SARS-CoV-2, o sea, el coronavirus, para poder generar la producción de anticuerpos sin que se produzca ninguna reacción frente a lo que sería el coronavirus, ¿sí? Se han difundido resultados positivos, particularmente de esta vacuna, también de las demás, pero particularmente esta de la fase 1 y fase 2 sobre la seguridad. Y se han fabricado dos tipos de vacunas, una congelada y la otra liofilizada, que principalmente la que es congelada conlleva una mejor eficacia en ese sentido, ¿sí? En el día de la fecha todavía no se ha terminado lo que sería el ensayo de fase 3. Así como a todas las demás vacunas, ninguna ha llegado todavía a completar esta fase, que es la que permite, digamos, que se prueben en diferentes partes del mundo y en una cantidad considerable de voluntarios, miles, y de esta manera evaluar lo que sería su seguridad y eficacia antes de pasar a la fase 4, que sería una distribución a nivel mundial. Es decir, que esta vacuna, así como todas las demás, no ha terminado esta fase, que es realmente muy importante. Como pueden ver, para que entiendan un poco, si pueden también ver el video que armé sobre vacunas, que explica un poco más de cada una de las fases. En este momento nos encontraríamos en la fase 3, y fíjense que aproximadamente para completar la fase 3 se tomaría aproximadamente un año para poder hacerlo de forma correcta. En este caso solo se está realizando de forma simultánea en varios lugares del mundo, pero se está tomando solamente la realización de esta fase en cuestión de meses. Es por eso que esta parte genera un poco de desconfianza a la hora de hablar de seguridad y eficacia en una vacuna que no está tomándose el tiempo adecuado para poder comprobar esa eficacia y esa seguridad, ¿sí? Entonces, ¿por qué tanto dilema particularmente con esta vacuna? Bueno, los datos que tenemos que tener en cuenta principalmente es que la fase 3, para esta y para todas las demás, todavía sigue en proceso. O sea, en este punto nadie puede tener la certeza y la seguridad de decir que esta vacuna es segura, ¿sí? O sea, que aquel que diga totalmente o que afirme totalmente que esta vacuna es segura, está mintiendo. Como así también aquel que afirme lo contrario, que esta vacuna es totalmente insegura, también estaría mintiendo, porque lo necesario para poder afirmar cualquiera de estas dos posiciones es completar la fase 3 para poder determinar si efectivamente o no esta vacuna cumple o no con los criterios de seguridad y eficacia que se necesita para poder realizar cualquiera de las dos afirmaciones. Pero no es solamente la vacuna rusa, es la vacuna rusa y todas las demás, ¿sí? De hecho, hace poco se ha reportado un efecto adverso con la vacuna china que incluso estaba más avanzada que la rusa, ¿sí? La compra es relativamente barata, porque lo que acuerda, digamos, el Estado en este sentido es la compra de una vacuna por un precio realmente mucho menor de lo que podría salir esa vacuna, que sería tan importante. Imagínense, una vacuna para el coronavirus en otro momento, digamos, tendría un valor bastante importante. Es decir, que esto es un dato positivo desde el punto de vista del gobierno, porque está comprando algo que realmente podría ser bastante caro. Por más que la compra pueda realmente ser apresurada, comprar algo que no tiene, digamos, una validez asegurada puede también ser un arma de doble filo, ¿sí? En ese sentido, podría salir bien como podría salir mal.
Los medios en este caso juegan un rol peligroso, es lo que les dije con anterioridad, digamos, ninguno puede afirmar con total certeza de que es segura, como así tampoco se puede afirmar lo contrario. En ese contexto los medios toman, digamos, un rol peligroso porque en algunos casos, entre comillas, inventan situaciones que podrían, digamos, ser mal interpretadas por la sociedad, como muchas de las situaciones que pueden ser mal interpretadas por parte de la sociedad y que es un juego que realizan los medios en vender determinada información. En este contexto, digamos, genera, digamos, una incertidumbre bastante acentuada. Pero lo más importante de todo es la desconfianza que el pueblo, en este caso el argentino, le tiene a la clase política, ya sea de un partido o ya sea del otro. Ninguno, digamos, ha hecho los méritos suficientes como para poder generar una confianza, y por más que uno diga que realmente es una vacuna totalmente segura y por otro lado se diga que es una vacuna totalmente insegura, obviamente la desconfianza que le tiene el pueblo a esta clase política termina, digamos, de derrumbar cualquier argumento que puedan arrojar sobre este tipo de vacunas. No todo, digamos, es tan malo, es decir que si realmente esta vacuna es efectiva sería un gran avance y podría combatir lo que sería el coronavirus a nivel mundial, pero de forma importante en nuestro país, que se encuentra en una situación económica bastante delicada, ¿sí? Fíjense todas las vacunas que se encuentran en fase 3 o terminando la fase 3, y principalmente de la que se habla en este caso es la rusa, por más, digamos, que hay ya varias más, digamos, como la china o la de Pfizer, la de Johnson & Johnson, que se encuentran en fases ya avanzadas, y ninguna es superior a la otra. En este caso, digamos, como hay ciertos factores como los que mencioné que condicionan, digamos, el haber de esta vacuna, es una situación que toma notoriedad y no más que eso en este contexto. ¿Sería bueno vacunarse? Bueno, en vista de que hay pros y contras, uno, digamos, la decisión de vacunarse o no queda a criterio de cada uno, ¿sí? Si la vacuna demuestra realmente ser efectiva y tiene una seguridad para la persona que se vacuna, obviamente que sería bueno vacunarse en ese contexto. Pero, digamos, también tenemos que tener en cuenta que la realización apresurada de una vacuna, de estas varias vacunas, no solamente una, varias vacunas que utilizan elementos que no han sido algunas probadas en seres humanos, también, digamos, puede generar un efecto adverso que podría, digamos, ser bastante negativo para la persona a la cual se vacuna, ¿sí? En ese sentido, uno también tiene que tener cierta precaución a la hora de hablar de este tipo de situaciones. Obviamente que si la vacuna es efectiva, lo positivo sería vacunarse porque combatiríamos una pandemia que realmente ya lleva un año azotando nuestro país y el mundo, y eso, digamos, sería algo bastante positivo en ese contexto. Pero no tenemos que olvidar también que sí, efectivamente la vacuna es algo que se está realizando con un periodo de tiempo corto, es decir, que nadie va a poder asegurar en este contexto que la vacuna va a ser segura, ¿sí? La idea también, digamos, es ver cuáles son las herramientas con las cuales nosotros podemos contar en el caso de que la vacuna genere efectos adversos, ¿sí? Una muestra de confianza por parte del gobierno sería ampararse un poco en proteger a los ciudadanos en este tipo de contexto, pero esa es una discusión para otro momento. En sí, digamos, la respuesta de sería bueno vacunarse o no, si la vacuna realmente es efectiva, sí sería bueno vacunarse, pero en caso contrario, una vacunación apresurada con un elemento que aún no ha sido probado, hoy por hoy no es lo más recomendable. Cualquier duda o pregunta estoy a disposición, cualquier pregunta que tengan la pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias.